Lección número 7. El Evangelio de la Gracia desde Génesis. Óscar Ospina Orozco. Y hoy vamos a ver la vida de Isaac y Jacob. Padre, gracias te damos por mostrarnos tu gracia en la vida de Jacob y en la vida de cada uno de nosotros. Bajo los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Y hoy vamos a ver a Isaac y a Jacob y cómo la gracia de Dios se muestra en los siervos de Dios usando diferentes disciplinas para transformarlos a la imagen de Cristo. ¿Cuántos años trabajó Dios en la vida de Isaac? Fueron 20 años. En Génesis capítulo 25, versículos 19 al 21, nos dice que Isaac era de 40 años y cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padarán, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. La Biblia dice que Isaac oró por su esposa, quien era estéril. ¿Cuánto tiempo duró el Señor para responderle a Isaac? El versículo 24 nos dice: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Fueron 20 años que Dios demoró para responderle la oración a Isaac. El hecho de que Dios la recibió no quiere decir que Dios inmediatamente lo iba a hacer. Dios tiene su tiempo. Dios responde a nuestras oraciones de varias maneras. Dios responde sí y ahora mismo. Dios responde no y no hay vuelta de hoja. O Dios responde espera. Y parece ser que esta es la mejor manera de Dios para responder a sus hijos. ¿Y todo para qué? Para que aprendamos a confiar en Él y para que apreciemos su fidelidad y amor, mientras nos va acompañando, mientras responde a nuestras peticiones. Muchos creyentes son tan inmaduros, son como niños, y yo creo que todos hemos pasado por la misma situación. La única respuesta que esperan de Dios es sí y ahora mismo. Cuando los niños pequeños piden algo a sus padres, no esperan como respuesta un no. Ellos esperan un sí rotundo e inmediato. Debemos aprender a esperar en el tiempo perfecto de Dios. Yo no sé si usted ahorita tiene peticiones apremiantes en su vida. Déjeme decirle que Dios le puede responder sí y hacerlo ahorita mismo. O déjeme decirle que Dios le puede decir que no y no es tan respuesta como sí. O Dios le puede decir espera. Y es la manera que más encontramos en la Biblia usada por el Señor para cada uno de nosotros. Y Dios demoró 20 años para responder a la petición de su siervo Isaac. Después en los versículos 27 al 34, la Biblia nos va a hablar de la primogenitura. Y dice que cuando crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo,
pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú era el primogénito y era el beneficiado de obtener toda la primogenitura, que consistía en dos partes. Una, la promesa. El Salvador debía venir a través del primogénito. Segundo, la bendición. El primogénito era el heredero de todo cuanto tenía su padre. Y recuerden que Abraham era uno de los hombres más ricos que ha pisado esta tierra. ¿Y a quién le heredó toda su riqueza? Se la heredó a Isaac. E Isaac entonces le va a heredar toda su riqueza a su hijo Esaú, que era su primogénito. Isaac y su esposa Rebeca cometieron uno de los errores más grandes que todo padre y madre puedan cometer. Ambos tenían su hijo preferido. Isaac tenía como predilecto a su hijo primogénito Esaú, y Rebeca tenía como hijo predilecto a Jacob. Y la Biblia nos dice que Esaú menospreció su primogenitura por el lado de la promesa. La vendió por un plato de lentejas, ¿se imaginan? No le importaba la promesa de un Salvador. No le importó la promesa de un libertador para venir y libertarle del pecado y de Satanás. No le importaba la venida del Mesías, el Salvador prometido. Solo quería saciar su necesidad inmediata, la comida. No veía su necesidad de un Salvador y una vida eterna con él. Solo quería vivir el momento y no podía mirar a la eternidad después de morir. Muchas personas viven en el momento. Viven al momento y no les importa la eternidad. El que no viva para todo aquello que tenga valor eterno, todo lo que haga será totalmente inútil. Todos debemos de mirar a la vida eterna, porque eso es lo único que va a quedar. Este mundo pasa. Vamos a partir de este mundo. Y debemos de estar pensando solamente en nuestra vida eterna después de morir. Pero miren a Jacob. Jacob creía en la promesa de un Salvador, de un Mesías. Pero Jacob era tremendo. Su nombre se traduce engañador y usurpador. Pero Dios estaba listo para hacer una obra de gracia en la vida de Jacob, ya que Jacob era un hombre muy imperfecto. La codicia por las cosas de este mundo desata grandes pasiones y maldiciones. Vamos a mirar ahí en Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27 y versículos 1 al 17 nos muestra que Isaac ya está próximo a morir, a partir de este mundo. Y él llama a su hijo mayor, Esaú, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí yo ya soy viejo, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer.
Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Isaac estaba listo para morir. Hizo llamar a su preferido primogénito Esaú y le pidió que fuera a cazar y que trajera su comida predilecta y la cocinara para él, y así bendecirlo con las cosas materiales que tenía. Rebeca, la esposa de Isaac y madre que amaba más a Jacob, era una mujer bastante controladora. No medía las consecuencias y vivía para el momento, y no le importaba el daño que podía hacer a su esposo e hijo Esaú. Rebeca le pide a Jacob que suplante a su hermano Esaú y que se ponga sus vestidos y que se sienta bastante velludo, ya que Esaú lo era. Jacob obedeció a su madre y por tal motivo ya era él también responsable de sus hechos o de sus actos. Y la Biblia nos muestra cómo era Jacob de mentiroso y engañador. Ahí en capítulo 27, versículos 18 al 26. Aquí se nos habla de cuántas mentiras dijo Jacob. Imagínese. Una mentira siempre lleva a otra mentira. Y a otra, y a otra, y a otra. La Biblia nos habla que Satanás es el padre de mentira. Y Dios es el Padre de toda verdad, como nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44. Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es mentiroso y padre de mentira. En versículo 19 empieza la mentira de Jacob. Dice: Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. Yo soy Esaú, eso es mentira. Ahí mismo en versículo 19, tu primogénito, eso es mentiras. Ahí mismo en versículo 19, he hecho como me dijiste, eso es mentira. Ahí mismo en versículo 19, siéntate y come de mi casa. Come de mi casa, eso es mentira también. Versículo 20. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Involucró en su mentira el soberano Dios todopoderoso. ¿Se imaginan?
Hay muchas personas que aún involucran a Dios en su propia mentira. Versículo 24. Y dijo Isaac: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob dijo: yo soy. ¿Yo soy? Eso es mentira. Una mentira, como dije, lleva a otra. Y lo que se viene después es toda una tormenta y tribulación. Y en Génesis capítulo 27, versículos 30 al 40, se vino una tormenta, una tribulación muy grande, demasiado grande. Porque llegó Esaú de traer su casa, la comida para su papá, y se encontró que su papá había bendecido a Jacob. ¿Se imaginan? Ahí vienen los problemas grandes. Versículo 30 dice: y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo: levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente, y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. ¿Se imaginan? Llegaron las consecuencias. Y cuando Esaú supo del engaño de su hermano Jacob, dentro de Esaú inició una amargura en contra de su hermano. Y le dijo a su padre que Jacob ya lo había suplantado 2 veces. Que lo había suplantado 2 veces. Eso era una mentira, porque la primera vez que Esaú estuvo totalmente de acuerdo en venderle su primogenitura por el lado de la promesa de un Salvador venidero. Fue un acuerdo entre los dos. Pero aquí estamos hablando de la primogenitura por el lado de la bendición material. Era todo lo que en verdad le importaba a Esaú. Él amaba las riquezas y las posesiones de este mundo. Pero llegaron las consecuencias. Y miremos las consecuencias primero para Rebeca por su engaño y mentiras. Y ahí en Génesis capítulo 27, del versículo 41 al 46, vamos a comenzar con las consecuencias a Rebeca. Dice versículo 41: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob.
Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Hed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Hed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Y aquí llegaron las consecuencias. En primer lugar, Rebeca se sintió angustiada, triste y preocupada, ya que Esaú quería matar a su hijo predilecto. Ahí en versículo 41. Esas son consecuencias del pecado. Segundo, hubo una separación con su hijo adorado Jacob. Lo mandó a quedarse con su hermano Labán para que viviera allá en Harán. Versículo 43, consecuencia, separación forzosa. En tercer lugar, Rebeca mandó a Jacob por unos días, un tiempo corto, pero Jacob regresó después de 21 años. Rebeca no volvió a ver a su hijo porque murió antes de su regreso. Versículo 44, consecuencias. En cuarto lugar, Rebeca dijo que traería de vuelta a su hijo Jacob. Era bastante controladora Rebeca. Hacía siempre sus propios planes y no tenía en cuenta a Dios. Versículo 45, consecuencias. En quinto lugar, Rebeca tenía fastidio de su vida. Versículo 46, consecuencias. Sexto, Rebeca ya no quería vivir. Versículo 46, consecuencias. No podemos desobedecer a Dios y pensar que todo nos saldrá bien en nuestras vidas. Será nuestra mayor ruina en este mundo el no obedecer a Dios. Ahora veamos las consecuencias que le pasaron a Jacob por su engaño y mentira. Ahí mismo, en capítulo 27, versículo 41 al 46, vemos las consecuencias a Jacob. En primer lugar, Jacob sintió mucho miedo de su hermano Esaú, ya que lo quería matar. Sintió mucha preocupación y angustia. Versículo 41, consecuencias. En segundo lugar, Jacob causó un ambiente de violencia y odio en su casa. Versículo 42, consecuencias por el pecado. En tercer lugar, Jacob se apartó de su propia familia y casa. Versículo 43, consecuencias. En cuarto lugar, Jacob no volvió a ver a su mamá que tanto amaba. Cuando fue donde Labán, duró 21 años. En versículo 44, consecuencias. Y ahí en Génesis capítulo 29, versículo 20, se nos dice: así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque le amaba. ¿De dónde sacamos los 21 años? En primer lugar, entonces, Jacob sirve por Raquel 7 años. Después, Génesis capítulo 29, versículo 27. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Ya vamos en 14 años, porque Labán le entregó la mayor antes de entregarle la menor. Después en Génesis capítulo 29, versículo 30. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años, para un total de 21 años. Y la Biblia nos dice
ahí en versículo 45, que Jacob salió huyendo. Jacob salió huyendo. Consecuencias. Después nos encontramos ahí en capítulo 28, cuando Jacob salió huyendo. Y mire lo que pasó en versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó una de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Jacob salió sin nada. Versículo 10, consecuencias. Jacob se sentía solo y angustiado. Versículo 11, consecuencias. Pero Dios va a mostrar su gracia a Jacob en la vida de Jesús, y comienza su transformación. Dios había aceptado a Jacob para que fuera el antepasado del Salvador, el Mesías prometido. Jacob creía en el Salvador prometido, y Dios estaba listo para moldear su carácter, para transformarlo. Y la Biblia nos dice que Jacob tuvo un sueño, y en el sueño vio que veía una escalera que iba del cielo a la tierra. ¿Y para qué sirve una escalera? Sirve para unir dos partes. Ahí en versículo 12 del capítulo 28 se nos habla de este sueño. Dice así la palabra de Dios. Génesis 28, versículo 12. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Qué bonito. Y dice que en el sueño vio una escalera. Dios en el Antiguo Testamento hablaba a través de sueños, de visiones, Dios les hablaba audiblemente, porque la Biblia apenas se estaba desarrollando. Pero ahora que tenemos la Biblia completa, ¿por dónde nos hablará Dios? Nos habla a través de su palabra, que es la Biblia. O si no, ¿se imaginan cuántas Biblias habrían si todavía Dios nos hablara a cada uno? Pero Dios nos ha dado su palabra, la Biblia, para expresarnos lo que hay en su corazón para cada uno de nosotros. Y la Biblia ha sido terminada, y por tal motivo se ha convertido en la voz de Dios para cada uno de nosotros. Jesús es la escalera. Él es el mediador entre Dios y el mundo pecador. Esa escalera era el mismo Mesías, era el mismo Señor Jesucristo. Los ángeles que bajaban y subían representaban el libre acceso a su Padre Dios a través del Salvador prometido Jesús. Ahora íbamos a tener libre acceso delante de Dios por los méritos de Jesús como nuestro único mediador. Dios le afirma a Jacob que de su descendencia
vendría el Salvador, el Libertador, el Mesías prometido, y que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas en Jesús. El pecado trae muchas consecuencias. No es ningún negocio pecar contra Dios y desobedecer a Dios. Pero Dios iba a seguir transformando la vida de su siervo Jacob a la imagen de su Salvador Jesús. La obra de Dios en la vida de un hijo imperfecto es totalmente maravillosa. Si Dios me transformó a mí, Dios te puede transformar a ti. Al ver la vida nueva de Jacob, nos sorprende el cambio que Dios hizo en su vida. Jacob tomó dos decisiones grandes en su vida después de este encuentro con el Señor. Ahí en versículos 20 al 22 dice: E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En la obra que Dios hizo en la vida de Jacob, es interesante que Jacob decidió darle el diezmo de todo al Dios Todopoderoso. El diezmo es el 10% de todo lo que se recibe. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 14, versículo 20, que Abraham le dio el diezmo de todo al Señor y él no estaba bajo la ley. Y Jacob, nos dice la palabra aquí en Génesis 28, 22, que Jacob le dio el 10% al Señor y tampoco él estaba obligado a dar el diezmo bajo la ley. Abraham y Jacob no se conocían. ¿De dónde salió el deseo de ellos darle el diezmo al Señor? Dios les puso ese deseo. El rey David y el pueblo daban voluntariamente al Señor sus diezmos. Dice la Biblia que lo daban con mucha alegría, sabiendo que todo le pertenece a Dios, el creador del cielo y de la tierra. Todo hijo de Dios debe entender una verdad muy grande, que nosotros no somos los que le damos a Dios, que damos a la obra de Dios. Es Dios el que sostiene su obra a través de sus hijos obedientes que sostienen su obra. Y dice ahí en Primera de Crónicas, capítulo 29, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 9 al 14, dice así: El pueblo se alegró por las ofrendas, porque había dado libremente y de todo corazón al Señor, y el rey David se llenó de gozo. Luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea: Oh Señor, Dios de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti, y te damos solo lo que tú primero
nos diste. ¡Qué bonito! Una de las cosas que tenemos que entender, usted y yo, es que nada es nuestro. Todo nos ha sido dado por el Señor Todopoderoso. Usted y yo no trajimos nada a este mundo y nada podremos llevar. Dios ordenó a la nación de Israel darle el diezmo de todo. Al no hacerlo, ellos iban a recibir la maldición de Dios. ¿Se imaginan? Iban a recibir la maldición de Dios. Los que estaban en la ley. Antes de la ley no había maldición, no estaban obligados a hacerlo. Dios les puso en su corazón, fue voluntariamente. Pero bajo la ley, Dios ordenó que todo israelita debía dar el diezmo, el 10% de todo lo que Dios les daba. Y ahí en Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10 nos dice: ¿debería el pueblo estafar a Dios o robar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado, me han robado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir cuando te hemos estafado o robado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado robando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. ¿Se imaginan? Para la nación de Israel dar menos del diezmo, menos del 10%, significaba entrar en pobreza, en ruina. Pero el dar con abundancia, más del diezmo, era entrar en todas las bendiciones del Señor. Como nos dice ahí en Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11 nos dice. Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25, y dice: da con generosidad y será más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Dios no necesita absolutamente nada, pero su obra sí necesita en esta tierra. Y Él ha decidido que sus hijos sostengan su obra aquí en la tierra. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús quitó toda maldición de la ley. Así es que nadie es maldito por no dar. ¿Sí escuchó? Nadie es maldito por no dar. Y ahí en Romanos capítulo 8, versículo 1 nos dice: por tanto ya no hay condenación. En otra versión dice: ya no hay ninguna maldición para los que pertenecen a Cristo Jesús. Si usted no da el diezmo, usted no va a ser maldito. Usted no va a ser maldito por Dios. Cristo ha quitado toda maldición de todos aquellos que han creído en Él. Dios ordenó a cada creyente dar con alegría y como propuso en su corazón. El entender la gracia de Dios te lleva a dar con liberalidad, con gozo y con alegría. Miremos ahí en 2 Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 8. 2 Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8, dice así: recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña,
pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Qué bonito. Jesús nos dio el ejemplo diciendo que es mejor dar que recibir. Hechos capítulo 20, versículo 35, donde dice que hay más bendición en dar que recibir. Dios nos da el poder de hacer las riquezas, como nos dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todas las riquezas, del oro y la plata, de todos los dólares, de todos los pesos, de todas las liras, de todo el petróleo. Dios es el dueño de todo. Así es que damos a la obra del Señor no porque alguien nos está presionando, no porque alguien nos está exigiendo. Damos por agradecimiento. Damos porque el Señor nos lo ordena. Pero recuerden, usted no va a ser maldito si usted no da. Dé con todo su corazón a lo que Dios está haciendo en esta vida. Y Dios promete bendecir su vida. Dice que Dios ama al dador alegre. Dios le demostrará su amor en diferentes maneras en su vida. Tal vez dándole más dinero, tal vez dándole salud, tal vez dándole bendiciones en su familia, dándole bendiciones en su negocio, en su trabajo. Dios le demostrará su amor cuando el Hijo de Dios da con alegría a la obra del Señor. Después la Biblia nos dice que Dios le ordenó a Jacob regresar a su casa y arreglar los problemas con su hermano Esaú. ¿Se imaginan? Jacobo le había robado todo a su hermano. Y ahora Dios le ordena a Jacob que regrese y arregle las cosas con Esaú, su hermano. Interesante. A Abraham Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Y a Jacob le dijo: regrésate a tu tierra y a tu parentela y arregla lo que tienes que arreglar. Capítulo 32 de Génesis. Génesis capítulo 32, versículos 9 al 11, dice así: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Un creyente no será transformado a la imagen de Cristo a menos que esté dispuesto a arreglar lo que estaba mal, su pecado. Jacob había salido muy mal con su hermano Esaú. Lo engañó y le quiso robar todo que por derecho propio le pertenecía a Esaú. Y Esaú lo estaba buscando para matarlo. Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela. Ahora Dios le dice a Jacob que regrese a su tierra y parentela a arreglar todo lo que tenía que arreglar.
Yo le pregunto a usted, ¿hay algo en este momento que Dios te está poniendo en tu corazón que necesita ser arreglado? ¿Tienes algo que arreglar con alguien? ¿Tienes falta de perdón hacia alguien? Dios no va a bendecir y seguir usando a sus hijos en este mundo a menos que arreglemos y pongamos en orden nuestras vidas. Hay personas que han pasado de esta vida con muchos pendientes en su vida. No han arreglado las cosas que tenían que arreglar. Dios peleará por nosotros. Dios nos respaldará en todo. Y Él nos ayudará y nos fortalecerá en nuestra debilidad cuando nosotros arreglamos las cosas. Dios mismo es el que provoca el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos acompañará en cada momento y en cada situación cuando decidimos perdonar y arreglar las cosas con los demás. Y en Génesis capítulo 32, Jacobo decidió obedecer a Dios. Decidió ir a buscar a su hermano Esaú. ¿Se imaginan? Él estaba exponiendo su vida y la vida de su familia. Esaú lo estaba buscando para matarlo. Jacob estaba huyendo. Y ahora Dios le dice a Jacob, regresa a tu casa y a tu parentela. En otras palabras, arregla las cosas con tu hermano Esaú. Y Jacob decidió obedecer a Dios y arreglar las cosas con su hermano Esaú. Y dice capítulo 32, versículos 2 al 8, dice, y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Manaín. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas y asnos, ovejas, siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. ¿Se imaginan? Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Jacob decidió obedecer a Dios y las cosas se complicaron más. Tuvo gran temor, pero decidió seguir adelante confiando y obedeciendo a Dios. Mandó a sus siervos para que observaran y hablaran con Esaú, su hermano. Pero sus siervos le dijeron, Jacob, tu hermano viene con 400 hombres para darte la bienvenida. ¿Se imaginan? Eran hombres de guerra. ¿Qué iba a hacer Esaú con 400 hombres? ¿Se imaginan lo que estaba sintiendo Jacob? Sintió un gran temor, pero siguió adelante, obedeciendo al Dios Todopoderoso. Y el capítulo 33 nos habla del momento cuando Jacob y Esaú se encontraron. Y dice así la palabra de Dios. Génesis capítulo 33, versículos 1 al 10. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños y a Raquel,
y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿Quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. ¿Se imaginan lo que pasó aquí? Dios había prometido estar con Jacob y Dios estaba con Jacob. Cuando Jacob decidió hacerlo a la manera de Dios, obedeciendo totalmente a pesar de las consecuencias, a pesar de sus temores. Dios estaba trabajando en la vida de Jacob, pero también lo estaba haciendo en la vida de su hermano Esaú. Jacob vio en el rostro de Esaú el mismo rostro de Dios, puro y santo y lleno de gracia. Pero la pregunta es: ¿quién cambió a Jacob? Dios. ¿Quién cambió a Esaú? Dios. Cuando decidimos obedecer a Dios, Él está listo para levantarnos y exaltarnos. Y una de las cosas hermosas es que hizo Jacob cuando estaba al frente de su hermano Esaú. Dice que Jacob, en versículo 3, se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. El número 7 es el nombre de Dios. El inclinarse a tierra es un símbolo de humillación, símbolo de humildad. Y dice que Jacob se humilló 7 veces delante de Dios y delante de su hermano. ¿Qué hizo esto en la vida de Saúl? ¿Sabe qué hizo? Hizo que Esaú corriera, tomara la iniciativa para ir a abrazar a su hermano Jacob. Y fuera de eso dice que se echó sobre su cuello y le besó. Y ambos lloraron. Es un encuentro muy hermoso. Dios obrando en la vida de Jacob, Dios obrando en la vida de Saúl a través del perdón. El perdón es la cualidad más grande de nuestro Dios, y el perdón debe ser la cualidad más grande de sus hijos. Cuando alguien no perdona, de seguro todavía no ha conocido al Dios de perdón, de gracia y de misericordia. ¿Necesitas tú perdonar a alguien? ¿Necesitas tú buscar el perdón de alguien? Hazlo ahorita mismo. Y muéstrales el perdón de Dios, así como Dios te lo ha mostrado a ti. Y en capítulo 35, versículo 10, nos dice la Biblia: y le dijo Dios a Jacob: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob,
sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Dios cambió el nombre de Jacob, que significa engañador, usurpador. Para los judíos es muy importante el significado de sus nombres. Y Dios le cambió el nombre a Jacob por un gran nombre, y el nombre fue Israel. Israel significa el que reinará con Dios. El otro significado de Israel significa el pueblo de Dios. ¿Se imaginan? De Jacob, o sea Israel, vienen las 12 tribus de Israel, que van a ser utilizadas por Dios para traer a su Hijo amado Jesús, el Mesías. Y Él utilizará a Israel para bendecir a todo el mundo. La Biblia nos dice, la Biblia nos ordena que debemos bendecir siempre la nación de Israel. Dios nos manda a orar siempre por Israel, como nos dice el Salmos 122. Salmos 122, léalo. Y ahí Dios nos ordena a orar siempre por Israel. ¿Se imaginan? Dios transformó a Jacob en un hombre totalmente maduro, así como lo hizo con Abraham. Y de Jacob nació la nación de Israel que conocemos actualmente. Jacob tomó la mejor decisión en su vida, y era la de obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Y en último lugar, en Génesis capítulo 35, versículos 1 al 15, la Biblia nos habla que Jacob quitó lo que no dejaba obedecer a Dios y confiar completamente en Dios. Jacob quitó todos sus dioses y todos los dioses de su familia. Jacob antes era un mal ejemplo, pero ahora decidió hacer lo correcto. Decidió hacer las cosas a la manera de Dios, y Dios le bendijo totalmente, grandemente. Un Dios es aquello que ocupa el primer lugar en tu vida. Un Dios es aquel o es aquella que ocupa el primer lugar en tu vida. Recuerda que Dios debe ocupar el primer lugar en tu vida. Nadie ni nada debe estar por encima de Dios. Él debe ser preeminente. Él debe ser el primero en tu vida. Y yo te pregunto a ti, ¿es Dios el primer lugar en tu vida? Yo te pregunto a ti, ¿cuáles son tus dioses que te alejan del único Dios verdadero? Hoy los puedes entregar y seguir solamente al Dios Todopoderoso. Y voy a terminar con estas preguntas. ¿Qué era la primogenitura? Era lo que recibía el primogénito, la promesa del Salvador y la bendición de los bienes materiales. ¿Qué significaba el nombre Jacob? Engañador y usurpador. Tercero, ¿cómo era la vida de Rebeca? Rebeca era una mujer muy controladora y quería hacer las cosas a su manera. No se sometía a su esposo. Cuarto, ¿qué consecuencias tuvo Jacob por su pecado? Hizo que su hermano le odiara y le quisiera matar, salió huyendo, no volvió a ver a su mamá, separó a la familia, lo perdió todo, lo dejó todo. Quinto, ¿qué significa el sueño de la escalera? La escalera significaba que era Jesús
el único medio para llegar a Dios, el cual nos da libre acceso delante de su presencia, que Él iba a ser el único medio, el único camino para que el hombre fuera reconciliado con Dios su Padre. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es la 10ª parte que Dios puso en el corazón de Jacob y de Abraham, y después ordenó bajo la ley a toda la nación de Israel que deberían darle para su obra. 7. ¿Cómo fue transformada la vida de Jacob? Jacob fue transformado totalmente. Jacob ya fue obediente, se convirtió en un dador. Antes era uno que usurpaba, ahorita era uno que daba. Aprendió el perdón, se humilló y entregó todos sus dioses y los dioses de su familia. 8. ¿Qué nombre nuevo le dio Dios a Jacob? Israel, que significa pueblo de Dios. Que Dios le bendiga y después seguimos con la lección número 8. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu perdón. Gracias por tu obra de gracia en la vida de Jacob y en la vida de cada uno de nosotros. A ti la gloria y la honra, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios le bendiga.